Gracias, Señor. Les agradezco a las personas que han venido también por primera vez. Solo les ruego unos minutos de su atención, de su paciencia, y verá que usted saldrá de este lugar muy edificado. Así que quédese con nosotros hasta el final, ¿verdad? Y bienvenidos sean todos. Espero se sientan muy cómodos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Y me encanta la manera que Jesús enseñaba. Él usaba mucho las parábolas. Pero detrás de las parábolas había una simbología, había detrás una revelación que Jesús quería darnos. Y siempre detrás de eso había un misterio del reino de los cielos. Vamos a leer lo que dice ahí en San Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. Necesito leerlo todo para tener un contexto muy amplio de lo que vamos a hablar en este día. De una vez, para que nos interesemos en el tema, vamos a leer. Dice, sígame con la lectura: porque el reino de los cielos, mire la analogía que usa Jesús siempre, porque el reino de los cielos, amén, diga el reino de los cielos. O sea, cuando Dios quiere enseñar algo que no pertenece a este mundo terrenal, está hablando del reino de los cielos, el reino invisible, el reino espiritual. Entonces Dios siempre está usando una analogía que sea humana para que nosotros podamos asimilar lo que Él nos está queriendo decir. Entonces, esta no es una clase de agricultura, sino que es una revelación. Y también en la Biblia usa Dios palabras que si tú no las sabes interpretar, no vas a lograr tener una comprensión profunda de lo que está diciendo. Así que en la Biblia, por ejemplo, dice la Escritura que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y también en la Biblia habla de días, pero que no son días de 24 horas, sino que son eventos o son periodos, ¿verdad? Podríamos decir que horas en la Biblia, podríamos decir que son intervalos de tiempo. Así que vamos a ir leyendo para que vaya usted interpretando bien esa lectura. Diga, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. Me han contado a mí, se ha hecho esto muy común, ¿verdad? Bien famoso se ha vuelto Jen y Wilson, que se ponen ahí muchos hispanos en general, ¿verdad? Mexicanos, y que están esperando que lo lleven a contratar, ¿verdad? Y hay personas que están con aquella esperanza de ser contratados. Sabe que en Canadá tuvimos muy buenas épocas, hemos tenido buenas épocas y vamos a tener también, en que abundaba el trabajo. ¿Sabe usted que anteriormente, cuando yo vine, se subían a los autobuses y andaban regalando flyers, o sea, hojas sueltas, porque necesitaban trabajadores, había mucha demanda? Pero hoy yo sé que las personas están esperando allí porque, verdad, no tienen trabajo. Pero la Biblia habla de que este padre de familia tenía mucho trabajo en su viña. ¿Cuántos saben qué es una viña? Es una siembra de uvas, ¿verdad? Un viñedo. Entonces, él va a contratar obreros para su viña. Aquí en Canadá, en Leamington, Windsor, aún en el norte, he visto muchos mexicanos que vienen directamente a trabajar en el campo, ¿no? Son contratados, vienen aviones charter, contratados para venir a trabajar en agricultura. Así que en Canadá hay mucho trabajo de eso, de agricultura. Pero bien, perdónenme el paréntesis, pero me gusta mucho identificarme porque sé que aquí tenemos varios hermanos mexicanos. Amén. Y dice que este padre de familia necesitaba trabajadores y dice que fue a contratar obreros para su viña. Y dice, y habiendo convenido con los obreros, él les decía, yo necesito trabajadores y la paga del salario va a ser 1 denario por día. 1 denario era una moneda de plata que se acuñaba porque en aquel tiempo el imperio romano estaba dominando Israel.
Entonces esas eran las monedas que circulaban y era el salario de todo un día. Así que un denario era una moneda de plata que tenía mucho valor. Pero dice, yo le voy a pagar un denario al día. Y luego envió a su viña. Entonces la palabra mañana, por la mañana, eran a las 6 de la mañana. Amén. Esa era la primera hora del contrato, ¿no? Los que entraron a las 6 de la mañana. Pero luego continúa y dice que saliendo, volvió a salir otra vez al mismo lugar y encontró a otras personas a la hora tercera del día. Eso se refiere a las 9 de la mañana. Y vio que estaban en la plaza ahí desocupados. Entonces los contrató también a las 9 de la mañana. Y continúa diciendo, y les dijo, si me van leyendo también, versículo 3, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Versículo 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Diga, hora sexta y novena. La hora sexta es al mediodía, a las 12 del día, porque estamos hablando aquí del horario romano, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso cuando hablaba la Biblia de la tercera hora, la sexta hora del día eran las 12 y luego la hora novena eran las 3 de la tarde. Y mire cómo va contratando a trabajadores en diferentes horarios, a los que encontraba allí por casualidad que estaban desocupados, ¿verdad? Estaban ahí sin qué hacer, entonces los llamaba, hey, vénganse, ¿qué están haciendo? Vengan a trabajar conmigo. Y entonces les decía, esta es mi paga, va a ser un denario. Y entonces dice que también contrató a los de la hora undécima. Diga conmigo, la hora undécima. Dice, versículo 6, de una vez entramos allí, dice, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y yo les voy a pagar lo justo. Cuando llegó la noche, el señor, o sea, el jefe, ¿no? El dueño de la viña dijo a su mayordomo, ¿verdad? Llama a los obreros y págales el jornal que yo les prometí. Comenzando, versículo 8, dice, desde los postreros hasta los primeros. Amén. ¿Quiénes eran los postreros? O sea, los últimos que habían contratado, ¿no? A ellos les empezó a pagar. Yo me imagino, estaban haciendo todo fila, pero los que pasaron primero fueron los postreros. Amén. Y entonces cada uno, la sorpresa fue que ¿verdad? Les daban a los que habían entrado, sería como la hora undécima. Si me pone el tema, por favor, de hoy. Los cristianos de la hora undécima, así se llama el tema. Diga conmigo, los cristianos de la hora undécima. Entonces, ¿qué significa la palabra undécima? Esa palabra significa alrededor del anochecer, la última hora del día, como a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya está oscureciendo. Amén. Que ya está en el ocaso, ¿verdad? El sol ya se está medio oscureciendo, se está volviendo oscuro. ¿Se recuerdan a Jesús estas palabras cuando él decía, me es necesario, ¿verdad?, hacer la obra de Dios mientras dura el día, pero viene la noche, decía? Él no estaba hablando de un día, estaba hablando de que viene un tiempo en donde ya no se podrá trabajar. Así que si vamos a hacer la obra de Dios, dice, hagamos la hora, porque viene una hora muy oscura. Viene una hora en la que ya no se puede trabajar. ¿Cuántos serían capaces de trabajar cuando todo está oscuro? ¿Verdad que no? Aquí en Canadá, saben ustedes que los trabajadores que trabajan en las obras de la calle, ¿no? Reparación de calles y todo eso, trabajan toda la noche hasta la mañana, pero les ponen unas luces ahí, LED, pues se siente como que es el día ahí. Pero ¿quién va a trabajar si no hay luz? Entonces hay una oscuridad. Pero bueno, aquí los últimos fueron los que le tocó trabajar a última hora. Yo digo que a esto les tocó menos pesado, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Pero a la hora de la paga viene y les da un denario a estos que llegaron ya a última hora, ¿no? Y habían trabajado tal vez 1 horita o 2 horas. Ok, pero aquellos, ¿verdad? Nadie les dijo, como en los trabajos te dicen a ti, ¿verdad? Por favor no digas cuánto te pagamos, porque se van a poner celosos aquellos, ¿no? Pero aquellos no salieron contentos. Mira, solo trabajamos 2 horas y nos dieron un denario, el pago de todo el día. Y cuando pasaron los otros a cobrar, ellos dijeron, bueno, está bien, de seguro a nosotros nos van a pagar más. Pero cuando llegaron, resulta que el pagador solamente les pagó un denario y dijeron, pero esto no es justo, porque a nosotros nos tocó trabajar toda la hora del día, el calor del día. Nos tocó porque el trabajo en el campo, los que han trabajado en el campo saben lo duro que es. Trabajar en el campo es lo más duro. Y es de sol a sol, ¿sí o no? Así es el trabajo del campo, de sol a sol. Y solo te dan unas chengas ahí y unos frijolitos con sal y todo eso y tenés que aguantar todo el día trabajando. No sé si dije una palabra. Para los mexicanos ya saben qué es chenga. Es una gran tortilla que les dan a los trabajadores así. En mi país, en la madrugada se ponen a hacer unas tortillas así grandes para que los llene, porque el trabajo del día va a ser pesado. Le dan unas tortillas así para que vaya bien fuleada la persona, ¿no? Entonces, para que aguante el calor del día, ¿no? ¿Está conmigo en esta hora? Estoy tratando así hacía Jesús, se bajaba un poquito para enseñar estas cosas tan elevadas como es el reino de los cielos. Pero bien, entonces viene y comienzan a reclamarle y murmuraban contra el dueño de la viña, ¿no? Y le dijeron, estos postreros han trabajado 1 sola hora y le has pagado igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces vino el dueño y dijo, bueno, amigo, yo no te estoy causando ningún agravio, porque tú conviniste, desde que yo te contraté, tú conviniste en, ¿verdad?, el salario que iba a ser un denario. Entonces, ¿por qué reclamas? Yo te estoy pagando lo que yo te dije que te iba a pagar. Entonces, y le dijo, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo si quiero, le dice, yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. ¿Por qué tienes envidia? ¿Verdad? Porque yo soy bueno, porque yo soy así misericordioso. ¿Por qué te pones celoso? Entonces, cuando yo pensaba en esta parábola, casi siempre los discípulos, la gente, las multitudes escuchaban las palabras de Jesús y a veces se quedaban, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Con esa enseñanza, con esa narración. Y se quedaban preguntando unos a otros, ¿no? Pero a los discípulos, cuando se iban con Jesús, ellos sí se acercaban y le decían, ¿verdad? Señor, ellos inquirían, preguntaban y le decían, Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y entonces ahí es donde yo también le pregunté al Señor, ¿qué quiere decir esta parábola de esta enseñanza que tú diste? Entonces el Señor me dijo, quiero que enseñes a mi pueblo acerca de quiénes son los cristianos de la hora undécima. Y quiero que mi pueblo conozca sus raíces, de dónde provenimos, quiénes fueron los cristianos que nos precedieron a nosotros. Es su ADN, ¿verdad? ¿Cuál fue la vida de esos primeros cristianos? Y el costo de esos primeros cristianos que nos precedieron a nosotros, porque el cristianismo no nació ayer. Nosotros tenemos siglos de cristianismo, ¿verdad? Los cristianos han tratado de ser erradicados por completo de la faz de la tierra, han sido perseguidos, han quemado la Biblia. Hay países donde torturaron a los cristianos, los querían exterminar, pero la iglesia ha prevalecido victoriosa a través del tiempo. Amén. Ahora, mire lo que vamos a ver hoy. El Señor me dijo, quiero que hagas una reseña histórica de cómo vivían los cristianos primitivos, porque a veces olvidamos nosotros nuestras raíces. Y el que no conoce la historia o su historia, ¿verdad? Va a ser una persona que no va a entender cuál es su identidad, de dónde viene. Amén. Gloria a Dios.
Mire, hermano, yo fui a México. Y de veras la primera vez que yo fui a México y por la parte esta de Cancún, Mérida, entre Cancún y Mérida. Y entonces fui a las ruinas de Chichén Itzá. Wow, cuando yo me paré allí y vi esa ciudad, yo me quedé, wow, esto es lo que vieron los españoles cuando vinieron aquí a América. Ellos no vieron chozas. Ellos no vieron casas de adobe, vieron grandes edificaciones, vieron obras increíbles de arquitectura muy avanzada, ¿no? Y yo me quedé así, wow, creo que esto es otro mundo, ¿no? Y yo dije, los mexicanos tienen que sentirse orgullosos y todos los que descendemos de los mayas, ¿de dónde venimos, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los españoles nos hicieron hacer creer que nosotros éramos unos pobres indios, ¿verdad? Y nos quemaron todos los libros, toda la sabiduría que había aquí en América. Pero igualmente, ¿saben ustedes que hay muchos cristianos que no conocen la historia de los cristianos? No conocen su historia y por cuanto la desconocen, no saben quiénes fueron los primeros cristianos, cómo inició la iglesia, ¿verdad? Cómo nació la iglesia, cómo surgió la iglesia. Entonces por eso muchos somos cristianos como muy apáticos, fríos, personas así como sin identidad, personas que ni entendemos qué es ser cristiano. Amén, ¿está conmigo en esta hora? ¿Cuántos sabían que ser cristiano en el tiempo pasado era un adjetivo que era como despectivo? Es decir, estos son los cristianos. Porque supuestamente nosotros imitamos o imitaban a Cristo, ¿no? O le decían los del camino, es decir, tienen otra forma de vivir. La palabra camino significa otra forma de conducirte, otra forma de vivir. Así que a los primeros cristianos le llamaban cristianos, no porque ellos dijeron, miren, nosotros somos cristianos, no, porque ellos vieron que ellos se parecían mucho a su maestro, a Cristo. Amén. Y ese es un honor que te digan así. Y también les decían los del camino porque vivían como vivía Jesucristo, trataban de imitarlo, tal vez no eran perfectos, pero tenían otro estilo de vida muy diferente a como vive todos los demás. Amén. Y entonces les empezaron a decir así. Ahora, vamos a ver los primeros cristianos, hablando de lo de la hora de la mañana, ¿no? ¿Cómo nació la iglesia? De todo, el cristianismo nace en derredor de la persona de Jesús. Él es el que fundó la iglesia, la primera iglesia. Jesús es su fundador y todos aquellos primeros seguidores, ¿verdad? La iglesia inició en Judea. ¿Saben ustedes que el cristianismo es, si se le llama religión, es la religión más grande que hay en el mundo, con más... es más numerosa, pues. La siguiente es los musulmanes y la tercera son los budistas. Pero el cristianismo logró sobrevivir, ¿verdad? A través de tanta persecución. Y yo quiero hablarte de por qué estos primeros que entraron a estas horas de la mañana, de las 9, otros entraron a las 9, otros a las 12 y a las 3 de la tarde. Y nosotros nos identificamos con los cristianos de la hora. O sea, a nosotros el Señor nos llamó a última hora. Y ya te voy a explicar esto. Tú vas a decir, yo a veces me pregunto, si el Señor nos hubiera llamado en las primeras horas del cristianismo, a las 6 de la mañana, a las 9 o a las 12, a las 3 de la tarde, digo, no sé si hubiéramos podido nosotros sobrevivir como cristianos. Porque yo vengo todavía de una época en que Dios ha estado llamando a muchos cristianos, ¿verdad? Tú dices, ¿por qué yo no nací en el tiempo de Cristo? ¿Por qué yo no nací en la Edad Media? ¿Verdad? ¿Por qué yo no nací en estos primeros días que nació la iglesia, que fue perseguida la iglesia, ¿no? ¿Y por qué Dios me llamó a última hora y nací en esta época? ¿Por qué Dios quiso que yo naciera aquí en esta época?
y me llamó en este tiempo, en esta hora donde ya la hora se está terminando, Cristo viene pronto. Es la hora donde se está poniendo muy oscuro. Cuando habla la palabra oscuridad se refiere a que la inmoralidad, ¿verdad? La maldad se está incrementando. Cada día estamos viendo una generación donde se está cubriendo de oscuridad, ¿verdad? De tanta maldad. Ahora, vamos a ver una diferencia entre por qué les paga a Dios lo mismo que a los otros, ¿verdad? Que empezaron los primeros años. Vamos a hablar. Cuando yo empecé a leer el libro de los Hechos, póngame atención aquí. El libro de los Hechos es el único libro de historia que existe en el Nuevo Testamento. No hay otro. Y el escritor es Lucas, el médico. Y él empieza siempre hablando sobre este libro diciendo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Entonces ahí empieza la narración. Lo que está haciendo Lucas es recopilar todo lo que él vio, lo que él fue testigo de cómo empezaron los primeros cristianos, ¿no? Y allí habla cómo ellos actuaban, la vida de los primeros creyentes. Por eso se le llama a esta iglesia la iglesia primitiva. Se refiere a los primeros cristianos que hubieron en esta tierra, ¿verdad? ¿Está conmigo en esta hora? Ok, vamos a ir avanzando a través del tiempo. Hermanos, ser cristiano en la época que yo comencé a ser cristiano, todavía era un poco más tolerante la gente, ¿no? Pero yo nací en una misión en mi país, El Salvador, que los misioneros que llegaron a regar la semilla del evangelio venían de Estados Unidos. Eran jóvenes norteamericanos que habían dejado su comodidad y su riqueza para irse a Latinoamérica a sufrir, a hambrear allá. Y en ese tiempo los primeros cristianos ahí les echaban agua hirviendo, les tiraban piedras, les tiraban tizones encendidos así, porque se había satanizado a los primeros cristianos. Es decir, el evangelio no había llegado todavía a Latinoamérica. En México había mucha oposición, mucha resistencia, ¿no?, a los primeros cristianos. Es decir, les tiraban piedras. Yo vengo de predicar, de reunirme en una iglesia donde mientras estamos cantando al Señor, en el techo están cayendo piedras. O sea, yo vengo de esa época donde en México se habla de pastores que los mataron también. Entonces han habido épocas de mucha persecución. Hasta el día de hoy creo que los países donde los cristianos son perseguidos y muchos muertos también es Irak, Pakistán, Egipto y otros países donde todavía están encarcelados muchos cristianos por causa de Cristo. Entonces lo que yo te quiero decir es que si tú estás aquí, y yo me comencé a comparar con los cristianos del libro de los Hechos, ¿no?, y al hacer una radiografía de lo que somos nosotros, y voy a decir algo, lo que yo encontré es que el cristianismo puro, auténtico, la verdadera iglesia y el evangelio original se fue diluyendo, desfigurando con el tiempo. Sufrió un deterioro, fue adulterada su esencia, de tal manera que hemos llegado a un cristianismo que se ha entregado. Nosotros lo recibimos un poquito ya adulterado, ¿no? Vaya, por ejemplo, yo te voy a decir, la primera iglesia en el tiempo post-apostólico, aquí tengo yo algunas fechas. El primer periodo se le llamó el periodo apostólico, el siguiente post-apostólico, que estamos hablando del año 30 hasta la muerte del apóstol Juan, que fue el año 99. El segundo periodo se le llama el periodo de la persecución desde la muerte del apóstol Juan en el año 99
hasta el edicto del emperador Constantino en el año 313. Ok. ¿Cuántos han leído acerca de la vida de los primeros cristianos? Que a muchos los torturaban, los llevaban para hacer un espectáculo en los circos romanos, los entregaban así para que se los comieran vivos los leones, los tigres. ¿Cuántos saben de eso? Ahora, cuando usted lee la Biblia, usted va a comprender todo lo que dice ahí. ¿Por qué cree que los primeros apóstoles predicaban, hermanos, verdad? Un poquito más, aguanten un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Ellos estaban hablando de que Cristo ya venía, porque había mucha persecución. Hermanos, sufrir persecución es algo horrible, ¿verdad? Porque te meten preso. En Kuwait, mi hijo iba a ir allí a predicar, pero ¿sabían ustedes que en Kuwait el pastor le dijo: ¿sabes qué? Aquí nosotros solamente nos reunimos inmigrantes que hemos venido de otros países, y aquí hacemos una iglesia, pero aquí no hay visión de poder expandirnos ni crecer, porque aquí es prohibido que usted aún, es Qatar es el lugar. Aquí alguien de Qatar que nació en Qatar no puede ser evangelizado porque te meten preso y te pueden matar. No puedes tener un miembro de Qatar en tu iglesia, o que lo bautices o se convierta, ¿verdad? Entonces es algo terrible lo que sufrió la iglesia también en el comunismo en Rusia o en China hasta el día de hoy, ¿no? Que allí es prohibido reunirse para predicar el evangelio. Ahí muchas personas arriesgaron su vida no por traficar drogas, sino por llevar y entrar una Biblia. Y ahí en China dice que cuando alguien lograba entrar clandestinamente una Biblia, se repartían las páginas, ¿verdad? Y los hermanos estaban tan alegres de que había entrado una Biblia, y entonces entre todos se agarraban páginas y se las regalaban unos a otros. Y eso es lo que ellos leían para alimentar su alma, ¿no? Y lo mismo en Rusia, ¿verdad? En la Rusia comunista, que no se permitía predicar el evangelio. Entonces algunos cristianos o pastores llegaron hasta ser presos, ¿verdad? Pero volvamos a esa época de la persecución en el tiempo de los romanos. Allí los cristianos eran martirizados, ¿no? Ahora te voy a hablar de épocas más recientes, de la Edad Media. Póngame atención aquí, porque estoy hablando un poco de historia. Usted tiene que saber, porque si le preguntan y usted no sabe nada de historia, usted no sabe de dónde vino el cristianismo. Hablemos de la época de la Edad Media, y yo mencioné el nombre del emperador Constantino. Esto va a tener en usted, tiene que hacer memoria de esta época, ¿no? La iglesia fue perseguida. Ahí, ¿cuántos han visto en algunos carros un anagrama de un pescadito? Ajá, ¿sí? ¿Qué es? ¿Un pescadito? Así. Y uno quizás se pregunta: ¿y por qué tiene un pescadito y adentro tiene un mensaje de Cristo? En aquel tiempo, para que tú pudieras identificarte por ser cristiano, ¿no? Si querías tener relación con otro cristiano, que tú estarías seguro de que esa persona no te iba a demandar ante el gobierno para que te maten, te persigan, te metan preso. La única forma es que tú ponías una figura de un pescadito en tu casa. Y ese pescado representaba a Pedro. Era como una clave, ¿no? Para decir: yo soy cristiano en esta casa somos cristianos. Y entonces, si veías un pescadito así, significaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Eso, que era un pescador. Aquí, somos cristianos. Y entonces la gente se sentía contenta de poder identificarte con otro cristiano que genuinamente estaba ahí. En otras palabras, ser cristiano en ese tiempo era como decir: si te metes al cristianismo, te pueden matar, te pueden meter preso. Yo creo que si yo predicara en este momento y dijera: hermanos, aquí en Canadá están persiguiendo a los cristianos,
y los pueden meter presos. Si ustedes aceptan a Cristo, puede ser que hasta paguen con sus vidas. Jesús a los primeros cristianos les dijo: a muchos de ustedes los van a odiar, los van a aborrecer. Él dijo, ¿verdad?, que iban a ser llevados hasta la cárcel si era necesario, ¿no? Pero aún esas personas estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. Pero en el tiempo de hoy nosotros somos muy autocomplacientes. Nosotros buscamos la mejor comodidad, ¿verdad? Somos cristianos, pero de una época en donde no nos costó casi nada, ¿verdad? Podríamos decir, porque aquí no hay persecución, aquí podemos reunirnos libremente, pero aún así muchos cristianos no queremos reunirnos, no nos sacrificamos. Pero en aquel tiempo reunirse era difícil. Voy a volver al tiempo de la persecución de los cristianos en Roma, ¿no? Hasta el día de hoy, si tú vas a Roma, yo no he ido, pero yo sé que esto es verdad. Debajo de la ciudad de Roma, si tú vas ahí a un viaje turístico, te van a decir: ¿quieres ir a las catacumbas? Y entonces debajo de la ciudad de Roma, todo está, hay túneles, es como un laberinto. Todo ahí te tienen que llevar guías, porque te podés perder y ya no vas a poder salir de ahí. Y usted me pregunta: pero pastor, ¿qué significa esos túneles, esas cuevas ahí? Es que, hermano, los primeros cristianos, para poder reunirse a adorar a Dios y para sobrevivir, se metían ahí a esas cuevas, donde solo se encendían por unos candiles, qué sé yo, unas velas. Pero los niños aprendieron a vivir ahí en la oscuridad, y ahí adoraban a Dios, ahí celebraban Santa Cena, y ahí enterraban a sus muertos. Si usted va ahí, todavía están ahí los lugares donde, los nichos donde metían y morían los primeros cristianos, ahí viviendo en cuevas como animales. Porque si salían a la ciudad, podrían ser muertos. Entonces, cuando yo estoy viendo eso, digo: o estás loco, porque mucha gente dice: esto es papel y tinta, una mentira, cristianismo no es verdad. ¿Sabe cuál es la mejor prueba de que Jesús es la verdad y la vida, y que el cristianismo es verdadero? Es que nadie puede morir, ser capaz de morir por una mentira, a menos que sea verdad que ellos, hermano, creyeran que Jesús murió por ellos y resucitó. Tú eres capaz de dar tu vida y hasta morir por los leones y sufrir la tortura por no negar a Jesús. Póngame atención en esto. Ya les conté yo esta historia, pero yo vengo de un país donde tuvimos 13 años o más en una guerra civil, ¿verdad? La guerrilla contra el gobierno militar que estaba tomando una dictadura en el país, un régimen. Y entonces estaban los guerrilleros. A muchos de esos guerrilleros que estaban ahí peleando, entre ellos podrían haber algunos cristianos. Pero resulta que un guerrillero llegó a una iglesia, y entonces cuando llegó estaban en un servicio, estaban orando, y entonces él, apuntando a todos los cristianos con su arma, le dijo estas palabras: a los que son cristianos aquí, levanten la mano, porque, ¿verdad? Perdón, él dijo: a los que son cristianos aquí ahorita los voy a matar. Así que todavía les doy una oportunidad, que salgan los que quieran ir. Pero aquí a los que se queden yo los voy a matar, porque vengo aquí a matar a todos estos cristianos. De repente fueron saliendo todos los cristianos mediocres, tibios, fríos, que solo están ahí pegados con chicle, ¿verdad? En la iglesia solo están pegados así, por emoción. Y fueron saliendo todos: ay, yo, ¿para qué voy a morir? Dijo. Y entonces ya cuando salieron todos esos cristianos mediocres, cerró la puerta el guerrillero y se quitó, ¿verdad?, su gorro, y dejó el arma a un lado y les dijo: quería estar seguro que iba a estar solo con cristianos verdaderos. Y se puso a orar con ellos.
Entonces, en ese tiempo, si eras cristiano, eras verdadero, no era cristiano de payasada, ¿no? Era de verdad cristianos en ese tiempo, ¿no? Cristianos de caricatura, no, eran de verdad. Porque mire, le voy a decir, voy a continuar. Porque después vamos a hablar ahorita sobre lo que es el tiempo de la Inquisición. Eso usted no lo puede negar. Los papas han pedido perdón públicamente porque esto es historia, esto es verídico. ¿Verdad que los católicos llegaron a dominar toda Europa, ¿no? Dominaron a los reyes, a los monarcas. Y ellos vieron como una amenaza a los primeros cristianos, que se le llamó los protestantes. ¿Por qué? Porque ellos protestaron a la corrupción que había en la iglesia que se estaba formando en Roma. ¿Cuántos quieren que les dé un poquito de historia? Ok, bien. Yo les hablé de Constantino y está la ciudad de Constantinopla. Ok, el emperador Constantino fue por primera vez donde cesó la persecución de los cristianos, ¿no? Amén. Entonces, a este hombre dice la historia que él estaba yendo a la guerra y entonces él dice que Dios se le apareció en una visión y que le dijo: con esta cruz vencerás. Él no conocía de cristianismo, pero dicen que él fue a la batalla y llevó como símbolo la cruz y él vino victorioso, tuvo éxito en la batalla. Cuando vino, entonces él promulgó un edicto, ¿verdad? Este emperador, de que ya no persiguieran a los cristianos más y que la religión oficial de Roma iba a ser el cristianismo. Póngame atención a esto. Y entonces, cuando ese emperador oficializó el cristianismo, es donde hubo una amalgama entre lo que es paganismo, ¿verdad? Porque en Roma había mucho paganismo, ¿no? Ídolos y todo eso. Entonces se mezcló lo que es el verdadero cristianismo puro con la idolatría. Y ahí hubo una confusión, una corrupción tremenda, ¿no? Porque se politizó también el cristianismo. Y qué bien, que ya no hubo persecución, pero también hubo una decadencia moral entre aquellos cristianos que habían sido perseguidos. Se volvieron mundanos, se volvieron pecadores, porque no es lo mismo decir yo nací en un país cristiano en decir yo me convertí a Cristo. Ok, está conmigo en esta hora. Por ejemplo, si usted viene de Colombia, ¿cuál es la religión oficial de Colombia? ¿Ah? El catolicismo. Entonces, usted dice: yo soy católico porque nací ahí en Colombia, ¿no? Soy católico, ¿verdad? Y a todo mundo le dicen: somos cristianos porque Colombia es un país cristiano. Pero el cristianismo no se determina porque naciste en una nación cristiana, sino porque tuviste una transformación, una conversión con Cristo. No es porque tus papás eran católicos o eran cristianos, no sé de qué religión, es que tú ya tienes a Cristo en tu corazón, sino que tienes que recibir a Jesucristo y tener un nuevo nacimiento en tu vida, ¿verdad? No se trata de aceptar una religión. Entonces, en aquel tiempo comenzó como le digo, a haber una serie de distorsión en lo que era el verdadero cristianismo. Y fue ahí donde se levanta por primera vez los primeros protestantes, como Martín Lutero, que él cuenta que él era un fraile, un sacerdote católico, y que por primera vez vio una Biblia. Les voy a explicar esto. Esta Biblia que usted tiene ahorita aquí en sus manos, en aquel tiempo era difícil que una persona común pudiera obtener un ejemplar de estos. No existía, ¿verdad? Tal vez lo podía tener. Usted sabe que la primera Biblia que se imprimió fue en la imprenta de Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, y el primer libro que se imprimió ahí fue la Biblia.
Pero esas Biblias solamente podían tener acceso los príncipes, gente de la nobleza, ¿verdad? Pero un cristiano común no podía leer la Biblia, pero aún los sacerdotes les era muy difícil acceder a la Biblia. Pero él encontró una Biblia que estaba encadenada y él empezó a leer las hojas de esa Biblia y por primera vez Dios le alumbró, le iluminó, ¿verdad? Y él comenzó a leer aquellos textos: el justo por la fe vivirá. En aquel tiempo se vendía las penitencias, ¿no? Pagabas tu dinero como para poder ir al cielo. Pero él encontró que no había necesidad de pagar un precio humano ni dinero, sino que era por la fe en Jesucristo solamente. Y eso, wow, trajo en él una revelación, y ahí empezó, ¿verdad? Lo que es el protestantismo. Él dijo: no hay necesidad de ir a Dios por intermediarios, ni estatuas, ni ídolos, sino que solo a través de Jesucristo. Y ahí empezó una revolución tremenda en toda Europa, ¿no? Pero después empieza lo que es la Inquisición. Póngame atención, esto es lo más terrible. En la Inquisición, muchos cristianos murieron quemados en la hoguera, muchos protestantes, y empezó lo que es la Santa Inquisición, que era una persecución por todas las ciudades de Europa para exterminar a los cristianos. Y se inventaron, mire, esto es historia. Si usted va a Europa y pregunta: lléveme, yo quiero ver esas máquinas de tortura que hacían en ese tiempo los sacerdotes católicos. Estamos hablando de esta gente que decía amar a Dios. No, unas máquinas de tortura que te daría miedo a ti, que solamente un enfermo mental, un loco, sádico, podría construir eso. Wow, o sea, eran torturas, por ejemplo, abrirle el estómago, el vientre a una madre y sacarle el bebé y meterle un gato adentro. Entonces, torturas así. Ahora, yo la pregunta es, quizás en ese tiempo tú dirías: yo mejor niego el cristianismo, pero yo no voy a estar sufriendo eso, a menos que de verdad Cristo es verdadero y el cristianismo es real, y que no es un cuento, no es una historia. Tú podrías ser capaz de dar tu vida. Pero si Cristo no es verdad y todo es una falsedad, yo no daría mi vida por una mentira. Pero hubieron muchos cristianos que estuvieron dispuestos a morir quemados en la hoguera, y les decían: niega lo que tú crees, y si lo niegas vas a ser perdonado, pero si no lo niegas vas a morir ahí en las llamas, vivo. Ese era un infierno en la tierra, te quemaban vivo, hermano, por ser cristiano. Entonces, en esa época, de verdad ser cristiano estos fueron los que entraron a trabajar a la hora del calor, a la hora de la carga, de lo pesado del día, ¿no? Por eso esos se quejaron y dijeron: ¿y estos por qué les vas a dar el cielo? ¿Por qué ellos van a entrar al cielo si estos son cristianos holgazanes que no han sufrido como nosotros? Estos cristianos se quejan solo porque llueve, solo porque cae nieve. Hoy no voy a ir a la iglesia. Estos adoraban a Dios, aunque si hermano pudiera arriesgarse, se reunían y decían: si nos encuentran cantando, no importa, pero vamos a morir, pero por causa de Dios, del Señor Jesucristo. Y ellos estaban dispuestos a todo. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. ¿Cuántos de los que están aquí estuviera dispuesto a ir a la cárcel por Cristo? Wow. Wow. Yo no sé cómo reaccionaría, pero yo sé que es difícil. Pero nosotros somos los que entramos a la hora undécima. Pero esta hora undécima se la voy a describir así, como el Señor me lo mostró. Porque yo dije: Señor, nosotros somos de la hora undécima, la última hora. Y somos los haraganes que entramos a trabajar solo una horita, ¿no? Y aún así Dios nos va a dar derecho al cielo, por su gracia, su misericordia. Es decir, ustedes entraron por la gracia de Dios.
pero aquello les costó por pagar con su vida. Y entonces el Señor me dijo: no, tú entraste a la hora de la oscuridad. Me dijo: ahora ya no hay persecución para la iglesia, pero hay una oscuridad satánica contra los que los cristianos hoy tienen que luchar. La persecución es de Satanás. La lucha demoníaca en la mente, diciéndote: te voy a acabar, cristiano, te voy a matar. Y luchando contra perversiones, contra cosas que contra todo el lodazal, toda esa lacra que está mandando el diablo del infierno, a toda esa maldad. Y nuestros hijos también enfrentando eso. Tú dices: wow, qué época en la que vivimos de oscuridad. Pero aún la Biblia dice que aún en la oscuridad brillará la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice: resplandece, iglesia, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. Nosotros somos los postreros, los que entramos aquí. Pero somos cristianos que vamos a ver la gloria postrera. Vamos a ver los tiempos más difíciles, porque nosotros somos los que vamos a ver todavía las plagas que Jesús habló. Saben que hay ahorita profetas que están hablando de que vienen otras plagas. El COVID solo fue un chiste. Vienen otras plagas. A nosotros nos ha tocado vivir eso, tiempos de rumores de guerra. Tal vez no vivimos lo que estos otros cristianos vivieron, que vieron morir a sus papás. Yo leí la historia de alguien que le costó perdonar porque le hicieron a un cristiano en la cárcel, le hicieron como forma de tortura, ¿no? Le sirvieron orina y estiércol y le dijeron que tomara la Santa Cena. Y frente a él le mataron a sus padres para que él negara a Cristo. Pero él tuvo que perdonar a esas personas. Amados hermanos, ser cristiano no es fácil, pero sé que hay una recompensa, sé que hay un premio, sé que hay una gloria en los cielos. Amén. Y yo admiro de verdad, cuando leí yo el libro de los Hechos y vi la fotografía mía, le digo: Señor, nosotros somos una caricatura de lo que fueron los primeros y legítimos cristianos, los originales. Nos falta mucho para ser como ellos, pero Señor, permítenos que si nos permitiste entrar en esta última hora, en que ya no hay persecución como antes. Ya no nos meten presos por ser cristianos, pero vienen horas difíciles también. Porque sabe que con la perversión, le voy a decir esto, hermano. Hoy estamos en un tiempo en que también hay malas influencias en la política. Yo con esto termino. Hay grupos que están trabajando junto a gobiernos para legalizar el poder meter preso, o sea, aquellos que no crean como ellos creen. Por ejemplo, yo pudiera ser demandado si vinieran aquí un grupo de homosexuales y me dijeran: quiero que nos case. Y si yo me niego, me podrían demandar. ¿Por qué? Porque se ha legalizado el matrimonio gay. Y vienen tiempos muy difíciles también. Así que nosotros somos de la hora 11ª, pero también nuestra lucha es en la oscuridad de la maldad y el pecado, hermano, en que estamos viviendo. Última hora, que ya no habrá tiempo para obrar. A los últimos que puedas hablarles de Cristo y salvarlos, sálvalos, porque ya la hora se está terminando. Amén. Se está poniendo oscuro ya.
muy oscuro el panorama. Siento la presencia de Dios aquí. Si Dios te llama en este tiempo, quizás tú digas, wow, cuando leo la historia de los primeros cristianos, yo no sé si hubiera podido yo ver a mi hijo que lo están matando y seguir creyendo. Quizás diría, ¿por qué Dios permites esto? Pero vale la pena morir por Cristo. Amén. Así que, hermanos, si Dios te llamó en esta hora, sí, dale gracias a Dios. Pero también no es una hora también. Esta es la hora de la prueba, de la oscuridad. Tal vez ya el sol ya no está, de la persecución, de la prueba de esa persecución. Pero sí, nos ha tocado vivir esta oscuridad muy fuerte. Pero vale la pena. Amén. Así que en aquel tiempo decía, hermanos, no se entristezcan por los que han dormido, sus parientes que murieron. ¿Saben una cosa? Que el Señor viene y en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? El Señor nos va a levantar, seremos transformados. Hablaba eso de que la hora viene, el Señor viene muy pronto y que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Quizás este mensaje que yo te he dado ahorita no sea como para decir, wow, me inspira, voy a ser cristiano. Pero si tú eres un llamado, no va a importar. Porque estos cristianos ya sabían que aceptar a Cristo significaba que iban a ser odiados, perseguidos y muertos. Pero aún así lo hicieron porque era un llamado de Dios. A las personas que están también conectadas, yo hago un llamado a las personas que tú dices, wow, yo no sé por qué nací en esta época, pero esta es la hora 11, la hora del anochecer, la hora que se está oscureciendo ya. Los últimos, postreros son los que van a entrar al reino de Dios. Y Dios tiene una recompensa que pagarte. Él va a decir, tal vez no has trabajado nada, pero yo decido hacer con lo que es mío. Y si yo quiero salvarte a última hora, te voy a salvar. Amén. Tal vez no has sufrido como otros cristianos, pero te voy a salvar por mi gracia, por pura gracia y misericordia. Yo voy a hacer un llamado si han venido personas hoy que nunca han oído el evangelio, nunca han recibido el mensaje de Dios. Pues yo te lo estoy presentando de la manera que se debe presentar el evangelio. Jesús nunca escondió, jamás, que por causa de él mucha gente los iba a odiar, se iba a burlar de ellos. Al contrario, se los dijo de entrada, pero ellos sabían que valía la pena seguir a Cristo. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo, levante su mano ahí donde está, su mano derecha, si alguien quiere recibir a Jesús. Yo te hago un llamado hoy. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrán algunas otras personas que quieran recibir a Jesús? Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Ok. ¿Saben qué me dice el Señor? Aquí hay personas que tienen familia, fíjense. Pónganme atención. Y saben, el Señor me dice que tú te diste cuenta y dice, el Señor me dice, tú tienes familia que es cristiana allá en tu país. Y dice, yo soy consciente de cómo ellos han sufrido burlas y rechazo de las personas por ser cristianos. Sí, yo creo eso. Y yo te felicito por la decisión que has tomado, porque tu familia se va a sentir muy orgullosa de la decisión que has tomado. Aleluya. Quizás tú vas a decir, yo soy consciente de que tengo un familiar que sufrió mucho por ser cristiano, pero él ahora está en el cielo. Y eso es lo maravilloso. Así que yo voy a pedir a las personas que levantaron la mano valientemente, pónganse de pie y vengan al frente. Yo voy a orar por ustedes. No tengan pena. Aleluya. Y si hay personas aquí que quieran como reafirmar su fe, reconciliarse con el Señor. Quizás han sido cristianos en algún momento, pero ahora usted dice, yo realmente quiero volver a los caminos del Señor. Me he descarriado, me he apartado, pero yo quiero volver.
Dios le bendiga. También usted levantó la mano. Bendiciones. Wow. Wow. Gracias. Dios le bendiga. Mire cómo Dios es bueno. Yo le agradezco a Dios. Siento la presencia de Dios aquí. La presencia de Dios está sobre usted. Está sobre usted. Y esa camiseta que dice amor, love, Dios la ama a usted. Amén. Dios le ama a usted. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Aleluya. Recibe el abrazo de Dios en este momento. Recibe el abrazo de un Padre bueno que te dice: hija, te habías perdido, pero has sido encontrada. Recibe el abrazo de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Repita conmigo estas palabras, por favor. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz para salvarme. Gracias por perdonar mis pecados con tu sangre. Yo creo en ti como mi Señor y el Salvador de mi vida. Creo que tú moriste, pero que también al tercer día tú resucitaste de los muertos, y que ahora mismo estás sentado a la derecha del Padre, y que tú vienes por mí, Señor. Yo renuncio a mi vida de pecado, renuncio a mi pasado, y ahora quiero vivir para ti, Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Wow, la presencia de Dios está aquí. Yo voy a orar por ustedes. Padre, bendice estas vidas, su caminar, su vida. Señor, te pido que desde hoy, Señor, puedes mostrarle una luz al final, que hay una puerta de esperanza. Señor, abre puertas donde todo estaba cerrado en sus vidas. Te pido que venga tu gracia y tu amor como un bálsamo para sanar sus emociones. Que estas vidas, Señor, sean liberadas, sanadas de todo temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de toda culpa. Jesús te acepta. Jesús te acepta. Jesús te acepta. Hoy recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. No digas que tú eres indigna, porque el Señor dice: yo te amo y quiero bendecirte. Aleluya. Dios les bendiga en esta hora. Y un aplauso por estas vidas. Bendiciones.